Bueno, estamos nuevamente con Ernesto Agassi en este ciclo interesantísimo sobre pensando el campo en el Río de la Plata. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Contento de que estemos pensando en estas cosas. Nos vamos arrimando al siglo XX, que es donde va a venir lo lindo. Pero bueno, habíamos dicho de que para entender mejor el siglo XX hay que ver cómo se produjo toda la historia hasta llegar al siglo XX. Ya hemos pasado por la colonia, ya hemos pasado por la formación del patriciado, ya pasamos por los movimientos de la Revolución Americana. Así que me parece que hoy podríamos hablar un poco en este periodo que va desde el patriciado, ¿no? Y su evolución, cómo evolucionó el patriciado en el siglo XIX, que es bastante interesante, qué es lo que pasó después de Simón Bolívar, después de San Martín, después de Artigas, este, de los movimientos revolucionarios que se planteaban construir una sociedad diferente, ¿no? Este, Esto tiene aspectos históricos, no lo estamos enfocando desde el punto de vista de la historia de América Latina, sino desde el punto de vista de qué papel cumplió el campo en cada una de estas etapas, porque me parece que lo que ya vamos viendo es que el campo no fue siempre la misma cosa. A lo largo de las distintas etapas de nuestra historia fue cumpliendo papeles diferentes. Vamos a ver que aquí va a cumplir un papel distinto en el siglo XIX y en el siglo XX va a cumplir un papel diferente. Y me parece que en el siglo XXI, sobre todo, tiene un papel distinto otra vez, que eso lo vamos a ver a medida que vayamos conversando en nuestro análisis de las cosas. Así que yo creo que hoy tendríamos que hablar de el patriciado, qué era el patriciado, y cómo evolucionó después de 1825, de 1830, después de las revoluciones, porque ¿qué pasó? Por lo menos en esta zona del Río de la Plata fue muy importante la entrada del ejército portugués. Aquí hubo una república cisplatina, y las tropas de Portugal, por lo menos cuando llegaron a Montevideo, fueron recibidas como las grandes triunfadoras. Este, en Buenos Aires hubo una gran alegría por esto, porque el sedicioso de Artigas lo habían sacado del mapa. No lo pudieron matar porque no lo alcanzaron y porque lo fueron a defender los indios abipones. Este, Porque Artigas trabajó mucho con los gauchos, trabajó mucho con los indios, trabajó mucho con la gente dispersa de la campaña. Artigas nunca estuvo en Montevideo, siempre estuvo en ¿No? el medio. Fue un líder revolucionario rural, ¿no? Lo odiaban. El patriciado urbano, el que se dedicaba al comercio y esas cosas, no quería saber de nada con Artigas. Y Artigas tampoco quería saber de nada con él. En realidad, Artigas puso su cuartel general en Purificación, allá en el límite entre Ríos y la República Oriental del Uruguay, a la altura de Salto, en el centro de la región que él pensaba que debían ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, el centro geográfico de todo eso. Ahora, lo que pasó después de la derrota de Artigas, después que este, las tropas invasoras mataron miles de gauchos que peleaban con Artigas, miles, muchos miles. Este, los portugueses repartieron mucha tierra, en realidad, a estancieros portugueses de Río Grande. Ahí hubo una entrada de apellidos portugueses en esta zona. Fíjate que, y además se llevaban el ganado. Cuando las tropas portuguesas invadieron la banda oriental, en Río Grande do Sur había 13 saladeros. ¿Sabés cuántos había en 1825? Había 120 saladeros. Se habrán llevado ganado de acá que los salaban allá, ¿no? Y además, Brasil lo que quería hacer era una república independiente acá. Hubo un caos muy grande. En realidad, la cantidad de reses bajó muchísimo. Dicen los análisis históricos que cuando en 1825 había 2,5 millones de vacunos acá, cuando habían sido muchísimos más. Seguro siempre las revoluciones, las batallas, los ejércitos que se mueven son muy caros y muy destructivos, ¿no? Ahora, después, igual, mientras pasaron estas cosas, porque fíjate que empieza el movimiento de nuevo para formar, digamos,
políticamente una república en la Argentina y aquí en el Uruguay, se forman nuestras repúblicas, adquieren su constitución, tienen su bandera. En realidad los patricios querían que hubiera una república independiente, porque ahí era donde ellos podían acomodar sus intereses. Si hubieran sido parte de algún Estado más grande europeo, ellos hubieran quedado subordinados a sus intereses. Ahora, a pesar de todas las discusiones que hubieron en 1825, 1828, 1830, la cruzada de los 33, un poco toda la evolución institucional que hubo en lo que hoy es la República Argentina también, hubo muchos entreveros, mucho caos político, pero de todas maneras el campo algo fue mejorando por abajo de todo eso. Porque, por ejemplo, apareció, después de 1830, la oveja merino español. Era un merino español, era muy distinto, ya no era la oveja criolla que había acá, ¿no? Y los saladeros mejoraron un poco también. ¿Qué pasa? Que la gente quería trabajar y quería producir, mientras había todos estos líos políticos. Nosotros tuvimos un primer presidente, un segundo presidente, estaban enfrentados. Y después vino una confrontación grande, que fue el Sitio Grande, donde duró 9 años el Sitio Grande, hasta 1953, 54. En ese sitio, una parte de las tropas estaba rodeando Montevideo y otra parte de las tropas estaba defendiendo Montevideo. Es el origen de las divisas que hay en la banda oriental. Ahora, este Sitio Grande fue muy importante porque los sitiadores de Montevideo tenían un cuartel general en el Cerrito, tenían una aduana, en realidad, en vez de ser la lucha entre dos facciones políticas, fue un cerco a Montevideo, porque las tropas del presidente de la República quedaron encerradas en la ciudadela de Montevideo, ¿no? Pero bueno, yo no quiero irme a los aspectos históricos, sino que quiero pensar en el campo. Todos los hombres y toda la carne y todas las reses, todo estaba metido en la guerra que fue el Sitio Grande. O sea, había una guerra que incluía a todo nuestro territorio y todo estaba metido en esa guerra. Sin embargo, en el campo empezaron a cambiar algunas cosas. Vos ibas a preguntarme algo. Sí, mencionabas este volumen de aumento de saladeros en Río Grande do Sul. Saladero, ¿empieza el cuero a ser salado? ¿Deja de ser exportado seco? El cuero se sigue exportando seco, lo que se sala es carne. Se sacan algunos cortes de la carne y se tratan con sal, que los portugueses importaban, y la trataban con sal para conservarla y poderla mandarla en barco. Porque la manera de poder mandar la carne era conservándola. Todavía no existía el tasajo, pero esto era con sal. Después va a venir la otra tecnología, que es secarla al sol, que va a ser el tasajo. Pero eso es cuando viene la esclavitud. Así que los saladeros, además del cuero, preparan carne y grasa, y todo eso lo exportaban. Pero fíjate que pasaron ellos, en realidad, de tener, yo te decía, 13 saladeros a tener 120 en Río Grande do Sul. Si sería negocio la invasión de estos terrenos y ceder tierra a los estancieros y que los estancieros se hicieran cargo de esto. En realidad nos destriparon, ¿no? Y bueno, yo decía que hasta mediados del siglo nosotros tuvimos la Guerra Grande, ¿no? Y después de la Guerra Grande se terminó, porque un día había que terminarla, ¿no? Y vino todo un periodo de construcciones políticas, hubo muchos cambios de gobierno, hubo mucha agitación política, hubieron motines, todos los presidentes entraban como presidentes y terminaban como dictadores. Y esto tiene una crisis económica siempre. La tierra se hizo muy barata, ¿no? Y entonces vinieron a comprar tierra más brasileros del norte, ¿no? Y en el litoral y el sur del país, en todo el límite con Entre Ríos y en el sur, aprovechando que la tierra estaba barata, vinieron inversores, gente de distinta. Hubo criollos nuevos que compraron tierra porque era muy barata, pero también vinieron ingleses, franceses, vascos, irlandeses, sobre todo europeos que tenían algo de capital y compraban tierra
otros no tenían capital, venían a trabajar, y empezaban a trabajar y compraban un pedacito de tierra y después mejoraban. O sea que en realidad lo que pasó es que tanto al norte del Río Negro, donde hubo apellidos brasileños que ya eran asentados en Río Grande, como en el litoral y en el sur, hubo un cambio importante del viejo patriciado que con la crisis que hubo en esos años y la baja de los precios de la tierra y también bajó el precio de la carne, ahí empezó a aparecer la lana de a poco, se veía como una oportunidad, había muchas cosas escritas a favor de la lana, seguro. La lana tiene alguna ventaja sobre la carne. Primero que la carne no era muy buen negocio, no daba buen negocio la carne. Los cueros ya estaban perdiendo importancia, había que crear otra cosa que diera más trabajo, que tuviera más agregado de valor y que fuera materia prima para las hilanderías que se venían organizando y la tejeduría del desarrollo industrial inglés y francés. Entonces, la oveja además es más civilizadora. Hay que estar más cerca de ella todo el año. Y era buen negocio. Yo lo que quiero decir es que la segunda mitad del siglo XIX ya fue distinto, porque ya tenemos unos empresarios que sustituyeron en gran medida al viejo patriciado, porque el patriciado se dedicaba al comercio. Y si estudiaban algo, se iban a estudiar a Chuquisaca, iban a estudiar teología o abogacía. Y era refinado el patriciado. En cambio, empieza a venir gente con un poco de plata y con muchas ganas de trabajar, que se instala y empieza a laburar. Y se crea con esto lo que algunos historiadores llaman una especie de hombres nuevos, ¿no? No solo que cambiaron los apellidos, porque empezaron a pasar apellidos nuevos, sino de que además cambió la mentalidad, cambió el estilo de vida. Esta gente priorizaba mucho el trabajo, ¿no? No le gustaba mucho la vida urbana, ¿no? En realidad, si querés, la mentalidad empresarial europea fue sustituyendo a la mentalidad nobiliar española, a la mentalidad de los nobles y de los escribanos y de los propietarios. En realidad, hubo un cambio importante de mentalidad, que eso se vio en el aparato productivo. Es ahí que en realidad empieza a aparecer la lana como materia. Y en pocos años apareció la lana, porque valía también internacionalmente, el precio de la ropa de lana subió mucho. Y la carne era bastante más difícil de conservar, porque la conservación de la carne al sol y después mantenerla adentro, digamos, o con la sal en el saladero, o con el tasajo, porque yo decía, en estos años también hubo demanda de carne barata para esclavos. A los esclavos no le iban a dar una carne de buena calidad. A los esclavos le daban tasajo, esta carne salada, era carne dura, que la coman como puedan, porque era para trabajo pesado, para los trabajos que hicieron los esclavos en América, para las plantaciones en América Central, para las plantaciones de café, y también empezaron a venir esclavos para acá. Lo que pasa es que los esclavos en el cono sur acá no hubo un régimen de plantaciones, acá los esclavos fueron más bien domésticos y trabajadores de todo un poco, pero no hubo las plantaciones de caña de azúcar, no hubo las plantaciones de café, no hubo las plantaciones de esas cuestiones que requerían masas de esclavos que traían los ingleses. Entonces, en el campo empezaron a cambiar las cosas. Empezó el alambramiento de los campos en estos años. En realidad, y esta gente que quería trabajar y producir, también quería educación. Los peones tenían que tener una educación para ser capataces. También tiene que haber una legislación que los proteja. De estos años, de estos años que se crea la Asociación Rural en el Uruguay y la Sociedad Rural Argentina. Y es que se aprueban los códigos rurales. Los códigos rurales eran el conjunto de las leyes que precisaban los propietarios y los comerciantes para garantir su negocio, para garantir el derecho de propiedad. Y tenía toda, sacado de otras legislaciones, cómo hacer las divisiones, cómo respetar los derechos de cada uno, ¿no? Entonces,
la importancia del trabajo, la importancia, esta gente trabajadora era más bien austera, no era como los patricios. Los patricios eran dispensadores, les gustaba vivir bien. ¿No? Así que yo lo que quiero decir que, fíjate que se formaron las asociaciones de hacendados para defender estos valores, que eran valores nuevos, ¿no? Valores, en parte, eran más parecidos a los valores que nosotros hablábamos que tenían los pobladores irlandeses en Nueva Zelanda y en Australia. Aquellos eran portadores de una mentalidad capitalista dinámica, ¿no? Aquí tuvieron que luchar con el patriciado que todavía venía de antes, y no fue tan claro como allá, no llegaron a imponerse de tal manera, pero igual hubo un cambio de mentalidad. Fíjate que en estos años también se dio la revolución, las luchas políticas en los Estados Unidos, y bajó mucho la producción de algodón. Y eso generó oportunidades para que entre la lana en los tejidos, ¿no? También aquí apareció un principio de industria que no era frigorífica todavía. El Liebix fue una inversión importante que apareció para obtener extracto de carne, porque había comerciantes que no se convencían de que para comer carne hubiera que llevar las reses enteras a Europa. Y se pusieron a investigar. Liebig era un químico alemán que encontró la manera de hacer extracto de carne. Por muchos años nadie le dio mucha bolilla hasta que un grupo empresarial se dio cuenta, formó un grupo de capitalistas. Mira que el Liebig, que fue un frigorífico muy grande, que se instaló entre el Uruguay y la Argentina, enfrente a Concepción del Uruguay, en realidad era propietario de muchos miles de hectáreas en la República Oriental del Uruguay y de muchos miles de hectáreas en la República Argentina. Los vacunos los cruzaban con barcazas en el río Uruguay para faenarlos en Freivento. Ahora es un monumento histórico nacional y se puede ver bien cómo trabajaban, qué productos se hacían ahí y cómo fue evolucionando. Eso empezó 1860, 1870, o sea, después vino la técnica del frío y después llegamos a la carne refrigerada, pero ya en el siglo XX, ¿no? Esto todavía no es carne refrigerada, ni siquiera carne congelada, es productos cárnicos. Entonces lo quiero unir a una nueva mentalidad, a una nueva generación de empresarios, a unos nuevos valores ideológicos, a una importancia de la educación, a dividir los campos racionalmente y en realidad a traer técnica, ¿no? Y a nuevos productos. Esto que pasó acá, yo lo estoy diciendo en la banda oriental, en la Argentina tuvo su correlato también. Pero ¿qué pasó en la Argentina? En la Argentina vino el trigo y los gringos. Esas cosas, antes no había agricultura, eran campos ganaderos, bueno, en toda la Pampa, ¿no? Pero ahí empieza la producción de trigo, empezó antes en la Argentina que en nuestro territorio. Y, entonces, es la manera en cómo la Argentina o el Uruguay se instalaron en el capitalismo mundial, ¿no? Los terratenientes cambiaron, porque cambió su cultura, cambiaron las cosas que hacían, porque la inserción en el capitalismo le daba otras condiciones y mejores ventajas, pero, por ejemplo, ya no es privilegiado el propietario ausentista, porque los propietarios eran productores acá, ¿no? Entonces, tiene la otra cara esto, que es un campo dual. Estos son los propietarios. El Código Rural fue un código de dueños de campos para defender su producción. Ahora, ¿qué pasaba con la población pobre de campaña que andaba recorriendo los campos? Bueno, la población pobre había que llevarla a centros poblados y educarla para que sean peones, ¿no? Entonces, se conforma una gran cantidad de paisanaje que anda recorriendo y que vive como puede. Muchos se instalan en pueblos de ratas, en lugares de pobrerío, y grandes establecimientos con buena técnica y buena producción, y se va creando, digamos, un campo que tiene dos caras. Una cara de propietarios exitosos que se instalan en el mercado mundial, y otra cara de paisanos pobres que viven como pueden, que viven de la caza, que viven de la pesca, que viven de la changa, que andan recorriendo. En aquellos tiempos era muy común que llegaran a golpear
y se les daba un lugar para dormir, un lugar para comer, porque eran andantes, andaban por los caminos, por todos lados. Bueno, esto, la asociación rural y la sociedad rural argentina empezaron a controlarlo. No, eso no puede ser, que ande gente suelta por los campos. Tiene que estar bien dividido, tiene que estar bien organizado. Se tiene que hacer cargo el Estado de eso. Ahí aparece el Estado con algunos roles que son subsidiarios a la importancia que tiene para el capitalista la propiedad de su empresa y el control de la renta que obtiene. Me parece que cuando nosotros terminamos el siglo XIX, tenemos un campo que se ha insertado en el mercado mundial capitalista. El mercado mundial capitalista, ¿qué es lo que requiere? Requiere materias primas. Hay que ver que aquí empezó siendo el trigo para hacer harina y para comer pan, pero también empezó a plantarse el lino, que era un oleaginoso. Y también empieza a producirse lana para las fábricas textiles. Y se empieza a producir carne. Carne para los ejércitos y carne para los pobladores que podían comer este producto de tan buena calidad que allá no podía producirse porque la densidad de población que tienen los países europeos no permitía que hubiera las pasturas que habían acá para la cría de ganados al aire libre. Me parece que aquí ya el campo lo vemos de otra manera. Ya no es el campo de los patricios, ya no es el campo de la colonia. Con lo cual yo quiero, me parece, dar una idea de que el campo no es una cosa, de que el campo, a medida que se fue dando el proceso de desarrollo histórico de nuestros territorios, incluyendo en nuestro territorio los recursos naturales, a los animales, a las plantas y a los hombres, fue cumpliendo distintos papeles. Esto nos va a llegar después a ver qué papel cumplió el campo durante el siglo XX y qué papel está cumpliendo en estos momentos. Y me parece que está bueno para pensar el campo en el Río de la Plata. Excelente, Ernesto, muchísimas gracias. Entonces, la seguimos la semana que viene. La seguimos la semana que viene, con mucho gusto estaremos en contacto con nuestros amigos. Un gustazo, adiós. Chao.